como lo comunicamos, lo que es ni más ni menos la posibilidad de volver a contar con este ingreso familiar de emergencia. Casi 9 millones, sí, casi 9 millones de personas, volverá a ser de 10.000 pesos también. Y es un paliativo, por supuesto, para esta época de crisis en medio de la cuarentena. Bueno, recordemos que en aquel momento Bagnoli, el titular de ANSES, cuando se lanzaba esta posibilidad del ingreso familiar de emergencia, habían anunciado la posibilidad de alcanzar algo más de 3 millones. Algo más de 3 millones. Se anotaron 13 millones de argentinos para recibir el IFE y cerca de 8 millones son los que finalmente accedieron a la primera etapa y van a ser ahora en la segunda etapa. ¿Escuchamos ahora? Vamos a escuchar a Roberta. Como ustedes conocen, lo primero que el gobierno nacional, que la decisión del presidente Alberto Fernández instrumentó fue la posibilidad de contar cada familia argentina que no tuviera un ingreso formal, un ingreso familiar de emergencia, que fueron esos 10.000 pesos que ustedes saben han ido cobrando cada una de las familias. Estamos hablando de un universo de casi 9 millones de personas, argentinos y argentinas, que han percibido este derecho, estos 10.000 pesos, para poder sortear este momento de tanta dificultad. Lo que hoy estamos anunciando acá es la decisión política de un gobierno de volver a efectuar esta ayuda económica a las familias argentinas. Estos 10.000 pesos que cobraron en una primera instancia en el ingreso familiar de emergencia, que todos conocemos como IFE, se va a volver a recibir y se va a volver a cobrar a partir del día 8 de junio en el cronograma de pago de la Asignación Universal por Hijo. La idea es que sucesivamente, en la medida que las familias estén incluidas en el cronograma de la Asignación Universal por Hijo, después en el cronograma de quienes tienen un CBU y pueden recibir el depósito de esos 10.000 pesos en sus cuentas, y después aquellas personas, hombres y mujeres que no tienen CBU, tengan la posibilidad de ir al banco y además de recibir sus 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia, poder tener y tramitar un CBU para que de esta manera los 9 millones de argentinos y argentinas no solo estén incluidos en materia económica y social para atravesar esta enorme emergencia, sino que también queden bancarizados de tal manera que sucesivamente después de este momento puedan seguir adquiriendo inclusión en todos los sentidos. Y te vamos a mostrar la etapa 2 de este ingreso familiar de emergencia, que comienza el 8 de junio. Y el cronograma de pago es el siguiente. Primero la Asignación Universal por Hijo, en segundo lugar quienes tienen CBU y lo pueden recibir en sus cuentas, y en tercer lugar recibirán el pago según DNI aquellos que no tienen CBU y deban hacerlo por cajero automático o correo argentino. Bueno, la intención obviamente es que no se junte una gran cantidad de gente. Claro. Van a estar informando con respecto al tema del DNI en las próximas horas y cómo va a ser el cronograma, que intentan que no sea tan extenso como en la primera etapa, claro, que no sea tan extendido en el tiempo, que sea algo más acotado. ¿Y quiénes cobrarán el refuerzo del IFE? Las 8,3 millones de personas que recibieron el pago del primer ingreso familiar de emergencia serán beneficiarias de este segundo cobro. Más preguntas. Los beneficiarios, aquellos que ya estaban inscriptos, ¿deberán inscribirse nuevamente? No. No será necesario que los beneficiarios realicen nuevamente el trámite. De esta manera, como decíamos, los 8.300.000 personas que recibieron el primer pago están habilitados automáticamente a cobrar el segundo pago. Hay que decir que la pregunta que se hizo también a Roberta, allí en la conferencia de prensa, la titular de ANSES, que estaban anunciando esta segunda etapa, la pregunta rápida fue, ¿y hay tercera etapa para poder extenderlo en el tiempo? Paso a paso. Claro, bueno, todo depende de la evolución de la pandemia. Claro. Si siguen las restricciones, esto el gobierno fue muy claro, si siguen las restricciones, bueno, van a continuar con todos los programas de asistencia, incluido el IFE, pero obviamente todavía no se ha garantizado, asegurado que haya una tercera etapa.